Bueno, retomamos las conferencias. Ahora tenemos el placer de presentar a Javier Rosado Quintanilla desde España, con el nombre de su ponencia es Claves en la transformación de los riesgos e inteligencia artificial para el aumento de la resiliencia organizacional. Javier Rosado es un ingeniero informático, es ISA, es Lead Auditor ISO 27001, Lead Auditor ISO 20000 y Lead Auditor ISO 22301, así como ITIL Foundations versión 3. Ha trabajado para grandes empresas multinacionales en los sectores de telecomunicaciones, financiero, industria, energía y servicios, en el desarrollo, implantación y seguimiento de proyectos de seguridad de la información, gestión de servicios, continuidad de negocio, gestión de continuidad de TI, gestión de riesgos, protección de datos. Actualmente es el director de operaciones en Latinoamérica de Global Suite y es socio de la firma. Como experiencias anteriores, ha sido speaker en distintos Latin CACs y en diferentes capítulos de ISACA como en Guatemala, Costa Rica y Perú. También en otros similares como DRJ, CAP Resiliencia o eventos organizados por las firmas como Deloitte y PricewaterhouseCoopers. Javier, perdón, si puedes probar tu cámara y tu sonido. Sí, hola, muy buenos días a todos. ¿Me escucháis y me oís bien? Bienvenido, te dejo con la palestra entonces. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien, pues venga, les voy a compartir entonces la pantalla. Y nada, y no nos dilatamos más y comenzamos. En primer lugar, bueno, daros la bienvenida a todos, agradeceros mucho el poder contar con vosotros, con vuestra presencia durante el día de hoy y nuevamente en el evento CIGRAS, que un año más desde Global Suite y ATS, nuestro partner autorizado en Uruguay, estamos participando. Este año, evidentemente, en vez de estar presentes en Uruguay, desgraciadamente, debido a la situación que estamos viviendo, pues ahora mismo me encuentro en España. Con lo cual, bueno, pues desde aquí os mando un fuerte abrazo y bueno, espero que todos estéis bien y esperemos y confiemos en que todo esto se vaya solucionando. Y bueno, el día de hoy lo que os hemos preparado, bueno, viene a hacer todavía más hincapié, digamos, en aspectos en los que precisamente también el año pasado en el CIGRAS, por los que pudisteis estar o los que asististeis, pues comentaba justo o hablaba de temas relacionados con la resiliencia, donde, bueno, estuvimos analizando, viendo o definiendo temas relacionados con lo que considerábamos 4 aristas fundamentales dentro de la resiliencia organizacional y íbamos, de alguna manera, o tratábamos de trasladaros lo que era menos habitual dentro de las organizaciones. Hoy os traigo una presentación que considero que es algo fundamental y más debido a la situación que hemos vivido o que estamos viviendo desgraciadamente y que es cómo transformar vuestra gestión de riesgos o vuestra auditoría interna para conseguir un aumento de la resiliencia organizacional. Y de ahí, pues lo primero que vamos a hacer es analizar qué es esa resiliencia organizacional también, sobre todo también, como digo, para aquellos que no estuvisteis a lo mejor el año pasado, que también hablé de estos términos, pues también tenerlo un poco a modo de recordatorio para todos ellos. En primer lugar, para todos aquellos que no nos conozcáis, quiero haceros una pequeña presentación de quiénes somos, ¿vale? En este caso, yo pertenezco a Global Suite Solutions, como se estaba comentando Álvaro, como director en Latinoamérica y socio de la firma, y en esta ocasión estamos participando en conjunto con ATS, nuestro partner autorizado en Uruguay para la distribución e implementación de Global Suite. Primero, comentaros que nosotros como firma somos una empresa que llevamos más de 15 años trabajando en aspectos relacionados con consultoría, en continuidad de negocio, seguridad de la información, gestión de riesgos, protección de datos personales. Y fruto de toda esa experiencia quisimos desarrollar nuestro propio producto que es Global Suite, donde llevamos más de 10 años ya sacando nuevos módulos, cubriendo nuevas necesidades que tienen nuestros clientes. Entonces es una forma muy interesante de implementar este tipo de necesidades que hoy en día se tienen en las compañías y hacerlo de una forma muy práctica a través de la solución. Llevamos desarrollando nuestro negocio en Latinoamérica ya hace más de 8 años, donde contamos con representación en más de 30 países, con toda nuestra red de canales partners, donde particularmente en Uruguay contamos con el apoyo y la prestación por parte de ATS.
ATS es una compañía uruguaya que lleva ya también, o tiene muchos años de experiencia, más de 6 años. Es el centro oficial de Axelos, que bueno, brindan toda esa parte consultiva y formativa principalmente, con mucha experiencia en temas de ITIL, ISO 20000, en general gestión de servicios de TI. Y bueno, pues en este caso, en esta ocasión, también como distribuidores del producto de Global Suite y todos los servicios que a ello le apoyan, como temas de ciberseguridad, NIST, continuidad de negocio, con lo cual, bueno, pues ahí digamos que tenemos una gran alianza, una gran fortaleza para poder ayudaros y poder apoyaros en cualquier servicio o apoyo que pudierais necesitar en ese caso, ¿vale? Entonces, bueno, realizadas las presentaciones que queríamos, como os digo, para que todos aquellos que no nos conozcáis, ponernos de alguna manera cara o ubicación de quiénes somos, y que un año más, porque ya estuvimos el año pasado también participando en CIGRAS, en el Hotel NH, este año volvemos a participar nuevamente. En esta ocasión, bueno, como os decía, uno de nuestros principales focos es la solución de Global Suite, donde tenemos una solución que ayuda precisamente a centralizar la información, automatizarla, monitorearla y llevar una traza de todo ello. Algo fundamental hoy en día, donde, bueno, pues hemos estado confinados, tenemos incluso grupos corporativos donde en diferentes países también se encuentran confinados y de alguna manera, pues, contar con una solución que te ayuda de manera colaborativa a gestionar tu gestión de riesgos, tu auditoría, tu continuidad de negocio, pues evidentemente es un punto fundamental. Y sobre todo porque no sabemos lo que nos va a seguir aconteciendo en el futuro. Con lo cual, bueno, pues ahí contamos con una solución que tiene diferentes módulos y que en función de las necesidades en particular os podemos ayudar o apoyar con cualquiera de ellos. Hoy, evidentemente, nos vamos a centrar en unos temas de riesgos y auditoría, para lo que también tenemos el apoyo de un producto, aunque evidentemente hoy no vamos a ver nada del producto como tal. Pero sí, por supuesto, os invito a que cualquier necesidad o conocimiento que queráis tener sobre el producto nos podáis escribir tanto a mí como a Daniel Sorokins, que es el representante de ATS, nuestro partner, como os decía, para que podáis conocer un poquito más en detalle sobre cada uno de nuestros productos. Y bueno, no me extiendo más con las presentaciones porque quiero ir realmente a trasladaros todo el conocimiento en relación a la propuesta que os traigo hoy relacionada con esa transformación de la gestión de los riesgos y la auditoría interna para conseguir aumentar la resiliencia organizacional de las organizaciones. Pero primero, como os digo, os pongo en contexto sobre esa resiliencia, donde, bueno, el año pasado ponía como ejemplo un caso práctico de una empresa importante en España que sufrió un incidente, un incendio, y que se vieron afectados, pues, gran parte o la totalidad de su producción. Con lo cual, bueno, pues, hablábamos de algunos factores que normalmente no se suelen tener muy en cuenta a la hora de enfrentarse a situaciones de ese tipo. Y el enfrentarnos a esas situaciones de ese tipo es donde entramos en el concepto de la resiliencia organizacional, que es, al fin y al cabo, según la norma ISO 22316, que es la que nos habla precisamente de la resiliencia, es la capacidad de las organizaciones para absorber y adaptarse a un entorno cambiante. Sin duda alguna, hoy ya no solo las empresas en Uruguay, las personas en Uruguay, no solo las personas en Latinoamérica, sino que estamos hablando de algo a nivel mundial que evidentemente nos tenemos que adaptar a la situación cambiante que hemos vivido. Estamos hablando del concepto de nueva normalidad. Ayer, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hablaba que van a tener que pasar décadas para que volvamos a la situación que teníamos anteriormente. Con lo cual, sin duda alguna, tenemos que tener esa fortaleza y esa capacidad para tratar de esa situación cambiante, adaptarnos a ella y continuar y seguir trabajando en nuestro día a día. Evidentemente, con los cambios y las condiciones que de alguna manera se nos han presentado o que tenemos hoy en día. ¿Cómo conseguimos esa resiliencia organizacional? Pues, por un lado, tenemos esa conciencia situacional, es poner en valor la propia organización, tener una idea tanto del entorno externo como interno, que es muy importante también para poder tener esa conciencia situacional que os digo que es fundamental, que todo el personal, luego lo vamos a ver con programas de cultura, con capacitaciones, se debe de tener. Tenemos que tener una visión mucho más importante que la que teníamos hasta ahora en la relación a los riesgos. Los riesgos han tomado incluso muchísima más importancia. Llegan hasta el nivel de los consejos de dirección de las compañías, donde de alguna manera tenemos que tener presente cuál es la situación a nivel de riesgos de la compañía. Y es algo que constantemente está cambiando. Lo vamos a ir analizando ahora, de todas maneras, más en profundidad, a medida que vayamos entrando en la dinámica o en el temario, digamos, dentro de la presentación.
Y, por supuesto, aprovechar todo esto como lecciones aprendidas y tratar de que, si ahora mismo lo que hemos acontecido es una situación totalmente nueva para todos, estamos ante la incertidumbre de que mientras no exista una vacuna, pueden existir los rebrotes, rebrotes que se están produciendo ahora mismo en España también, que no sabemos si volveremos otra vez a una situación de confinamiento, con lo cual tenemos que tratar de adaptarnos y ver cómo seguir, de alguna manera, sobreviviendo a toda esta situación y cómo sobreviven también todas nuestras organizaciones a las situaciones que se van produciendo. Y para ello tenemos de alguna manera también que trabajar sobre esa capacidad adaptativa, que es lo que nos va a hacer también aumentar esa resiliencia, como os decía. O sea, el fortalecer de alguna manera cómo la compañía, cómo el personal se adapta ante este tipo de situaciones. Vamos a tener que tener una modificación de recursos incluso constante o permanente. Ya no es la rotación de personal porque el personal se marchaba de la compañía, se iba a otro negocio. Ahora mismo estamos ante situaciones cambiantes donde hay negocios que se han visto fuertemente afectados, donde los recursos se van a ver, desgraciadamente, también reducidos, donde incluso también tenemos compañías, tenemos familiares, tenemos amigos que desgraciadamente también se han visto afectados por el COVID-19, con lo cual, de alguna manera, las compañías presentan cambios mucho más frecuentes a nivel de recursos humanos y, por lo tanto, también a nivel de tecnología, porque al final nos estamos enfrentando a el teletrabajo, que bueno, más o menos algunas compañías lo tenían adecuado, lo tenían adaptado, pero ahora mismo nos estamos enfrentando a la necesidad de que todo el personal o gran parte del personal haya estado en esa situación. Con lo cual yo creo que también es algo que debemos de tener esa capacidad adaptativa, enfrentarnos a ese tipo de situaciones y por lo tanto eso será lo que nos permitirá ser mucho más resilientes. Evidentemente nuestros planes también tendrán que modificarse. No creo que haya absolutamente nadie ahora mismo aquí presente que esté manteniendo los planes que había realizado a inicios de año. Evidentemente los ha tenido que modificar, los ha tenido que transformar, los ha tenido que adaptar a la situación actual. Seguramente los cambió en su momento cuando empezó todo lo del COVID. Ahora mismo que ya hemos visto que han pasado unos 3 o 4 meses, los tendrá que volver a cambiar, ir en todo momento adaptándose, como digo, a esa situación y que ya no sea únicamente definir un plan a principios de año y ver cómo ha resultado a final de año. Ahora tenemos que ir adaptándonos constantemente a la situación que ha habido. Así como nuestros procesos, lo que eran nuestros servicios normales, nuestros servicios habituales, sin duda alguna los tenemos también que modificar y adaptar a las situaciones que estamos viviendo. Con lo cual, esa capacidad adaptativa junto con esa conciencia situacional nos van a ayudar o son conceptos que nos van a ayudar a aumentar esa resiliencia organizacional, que ahora iremos viendo o iremos trabajando concretamente en lo relativo a la gestión de riesgos y en lo relativo a la auditoría interna. He querido poner foco en esos dos aspectos, también evidentemente por el foro de ISAGA que tenemos hoy en día y que de alguna manera pues también nos sirve para trasladar pues también la importancia de las 3 líneas de defensa también que son conocidas o igualmente haremos hincapié en la importancia de las auditorías basadas en riesgos, con lo cual al final todo, como veis, tiene un hilo conductor, tiene una relación y bueno, pues espero que os sea de utilidad para mejorar o de alguna manera trasladar todo el conocimiento que os voy a dar en la sesión de hoy a vuestras organizaciones o a vuestros trabajos. En primer lugar, también, como parte de la resiliencia, quiero de alguna manera que analicemos estas 5 Rs que según un estudio de un centro de estudios, un colegio, se llevó a cabo y se trasladaron estas 5 Rs para tener en cuenta como consecuencia de un aumento de la resiliencia en una organización. Tener estas 5 Rs os va a dar, sin duda alguna, el poder decir que sois una organización mucho más resilientes o resiliente al fin y al cabo. Que tengáis una mayor capacidad de respuesta ante este tipo de situaciones que puedan estar ocurriendo, estas adversidades, y que el saber hacer frente a ellas es lo que hace verdaderamente que tengáis esa resiliencia. En un primer lugar, vamos a ir en el sentido de las agujas del reloj, tenemos lo que es el radar de riesgos. Ahora lo vamos a ir analizando cada uno de ellos. Aquí os doy simplemente algunas pinceladas. Sin duda alguna, tener una idea de cuáles son los riesgos que tiene mi compañía y cómo se van adaptando o cambiando a la situación que va ocurriendo en el día a día es algo fundamental. Ninguna compañía a día de hoy, su matriz de riesgos o su radar de riesgos, como lo denominan aquí por el tema de la R, debe de ser actualizado o debe de haber sido actualizado con la situación del COVID, porque de hecho
las buenas prácticas en relación a la gestión de riesgos nos hablan de la necesidad que tenemos de actualizar nuestros riesgos ante una situación cambiante en la compañía. Y sin duda alguna, todos hemos sufrido una situación cambiante, con lo cual tendremos que considerar esa actualización de la matriz de riesgos. Tendremos que tener muy en cuenta también todos esos recursos y activos. Os he puesto incluso en la parte anterior el ejemplo. Recursos a nivel de personal que se han visto afectados por el COVID, por la situación familiar, porque ya no solo directamente, sino indirectamente por algún familiar. A nivel de recursos técnicos, hemos tenido que teletrabajar, no todas las empresas estaban preparadas para ello, no todo el mundo tenía los recursos para ello, con lo cual, evidentemente, tenemos que poner mucho hincapié también en esos recursos. Las relaciones, sin duda alguna, con todos esos proveedores, con nuestros clientes, con las entidades de gobierno. Hemos tenido que estar día a día siguiendo las novedades que los gobiernos nos establecían para ver cómo afectaba en nuestro día a día, cómo afectaba a nuestros trabajadores, cómo afectaba a nuestros compañeros. Sin duda alguna también en muchos proveedores. De hecho, así inició de alguna manera toda la pandemia, donde al principio, si analizáis los primeros artículos en los que se hablaba del coronavirus, lo primero que se hablaba es precisamente de esta R, de la R de relaciones, en cómo las empresas chinas que se estaban viendo afectadas nos iban a afectar, pues, por ejemplo, en la cadena de suministro de determinados negocios, porque dependíamos de esos proveedores chinos. Esto pensando en que iba a ser algo que afectaba únicamente a China y iba a ser nuestro principal problema, el hecho de que un proveedor nuestro chino se pudiera haber afectado y cómo afectaba a nuestro negocio. Evidentemente, esto ha tenido muchísima más trascendencia y aunque ese es uno de los problemas que hemos podido tener, son otros muchísimos más a los que nos hemos debido de enfrentar. Con lo cual, evidentemente, si yo tengo una visión de todos esos proveedores, de todas esas relaciones, también conseguiría aumentar esa resiliencia. También, sin duda, una respuesta rápida. Todas aquellas compañías que tengan sus planes de continuidad, sus planes de recuperación. Puede ser que a lo mejor no estuvieran o no tuvieran un escenario preparado de situación de pandemia, pero sin duda alguna, si hubieran trabajado en otros planes o en otros escenarios, seguramente parte de ellos les hayan podido servir y eso es lo que les haya dado una respuesta muchísimo más rápida, que sin duda alguna también supone un punto fundamental de la resiliencia. Y luego, pues esa revisión y adaptación también que tenemos que tener. Sin duda alguna, todo esto hay que ir revisándolo de manera permanente. Hay que saber adaptarse a esas situaciones cambiantes que van surgiendo, que si volvemos a estar confinados, si se ven afectados nuestros proveedores, si no. Con lo cual, tenemos que saber hacer frente a todas esas situaciones. Entonces, poner mucho foco en estas 5 R's es algo que sin duda alguna os va a poner os va a dar una visión mucho más interesante de todo ello. Hoy nos vamos a centrar principalmente en estas 2 R's, aunque sí que os voy a dar una visión de todas ellas, pero luego profundizaremos más en todas estas 2 por la parte de los riesgos, que os decía, esa transformación de los riesgos para aumentar esa resiliencia, y por otro lado la parte de la revisión, donde entran también esas auditorías que os decía, pero que igualmente también estos puntos, evidentemente, planes de continuidad, nuestra cadena de suministro, nuestra gestión de recursos adecuada, son también puntos fundamentales para estar mejor preparados ante situaciones de este tipo. Vamos a ir con ese primer análisis sobre el radar de riesgos que os decía. Y aquí os hablo de experiencias reales en las que en todos estos meses, aparte de haber estado participando en diferentes eventos de ISACA, igual también, que he tenido la ocasión de participar, o en otros también similares, o incluso webinars que también desde Global Solutions y desde como parte del fabricante o incluso partners nuestros hemos ido realizando, nos hemos encontrado con una situación muy habitual en muchos clientes, y es al final cuando tienes una serie de matrices de riesgos y ocurre una situación como esta que te obliga o que te exige actualizar tu matriz de riesgos porque todo ha cambiado, pues evidentemente nos encontramos en que necesitamos tener una información válida lo antes posible, con lo cual adaptar nuestra matriz de riesgos puede ser algo muy complejo si no contamos con realmente procesos adecuados, no contamos con soluciones incluso que nos ayudan a actualizar toda esta información de una manera muchísimo más ágil y a tener nuestra matriz de riesgos para conocer en todo momento cuál es el estado de nuestros riesgos ante las situaciones cambiantes que estamos viviendo. Por otro lado, hemos tenido que adaptar también y evaluar los controles que tiene hoy en día nuestra compañía. Controles que a lo mejor
para determinados aspectos como los del teletrabajo, demás, no teníamos muy presentes. Ahora hay que ponerle mucho más hincapié, que el personal tenga los adecuados puestos de trabajo de alguna manera en su casa, que tenga las condiciones adecuadas para que pueda ir desempeñando ese trabajo, o si de alguna manera ya podemos ir adaptándonos al trabajo en el día a día en nuestras oficinas, pues también tener en cuenta que evidentemente los controles, las medidas, todo ello ha cambiado y tenemos que estar también permanentemente viendo o actualizando esa situación que nos acontece en el día a día, con lo cual tendremos que volver a reevaluar, tendremos que volver a medir controles y así tener en todo momento esa matriz actualizada. Con lo cual es algo que estábamos a lo mejor muy habituados a que, a lo mejor, en el mejor de los casos, una vez al año hacíamos una revisión de nuestros riesgos, cuando ahora lo que tenemos presente es que necesitamos o requerimos prácticamente estar actualizados en el día a día y ante la situación cambiante que va ocurriendo. Y todo ello, tratar de llevarlo alineado a los objetivos que también, evidentemente, las compañías van cambiando. Hay organizaciones que han visto reducidas drásticamente su actividad, con lo cual sus objetivos han cambiado constantemente. Hay que tratar de ver que los nuevos objetivos que fijemos tengamos siempre un radar de riesgos, una matriz de riesgos para poder enfrentarnos ante esas situaciones. Con lo cual, yo os invito también a que toméis de alguna manera conciencia sobre ello y tratéis de mejorar esa R de los riesgos, que ahora de todas maneras, como os digo, vamos a profundizar más en ella sin duda. Por otro lado, teníamos los recursos y activos, como os decía. Desgraciadamente igual, muchos equipos han visto mermados el número de personas con las que contaban. De alguna manera hemos pasado de unos equipos, en cierta medida, con una serie de recursos y que se han visto reducidos o incluso algunos recursos reasignados. Con lo cual, tenemos que saber cómo tener identificados los registros con los que contamos en cada momento, con los que podremos contar y poder seguir haciendo frente a nuestras funciones y nuestras obligaciones en cada uno de los procesos o en cada una de las actividades de la compañía. Para ello, evidentemente, es muy importante también la segregación de funciones, sobre todo en el sentido de que cada uno sepa lo que tiene que realizar, pero por otro lado también es muy importante contar con backups en las funciones y obligaciones que realizamos. Es un error sin duda alguna y hoy más que nunca contar con recursos que única y exclusivamente esas personas saben realizar ese trabajo. Si esa persona se ve afectada por la situación del coronavirus, por algún familiar, sin duda alguna estaremos enfrentándonos a un riesgo muy importante en la compañía. Con lo cual es fundamental poder contar con esos backups, con ese personal de backup, puesto que todo lo hemos centrado precisamente en esa gestión de personal. Pero desde el punto de vista de TI, como os decía, también es muy importante identificar los recursos que necesitamos. Ha habido compañías que estaban preparadas para establecer una serie de conexiones VPN, por ejemplo, y de repente todo el personal pasa a trabajar desde su casa, con lo cual, en cierta medida, había recursos que no estaban preparados para ello, con lo cual hemos tenido que prepararnos sin duda alguna a esa situación cambiante. Y por otro lado, algo que está en aumento, evidentemente, es contar con soluciones o entornos colaborativos online, donde desde cualquier dispositivo o con cualquier acceso a Internet vas a poder seguir trabajando de manera colaborativa con tu equipo. No vas a necesitar de ningún programa que tengas instalado en el equipo de tu compañía. Desde tu equipo, desde tu casa, puedes seguir trabajando, puedes seguir organizando tus equipos. Eso es algo, sin duda, que también ha puesto muy en valor el dar continuidad o el seguir manteniendo la actividad dentro de las organizaciones. Con lo cual, debemos de alguna manera también hacer esa situación cambiante de esas herramientas de escritorio, que a lo mejor si no hemos tenido esa posibilidad de acceder mediante VPN a nuestro escritorio, pues evidentemente nos han supuesto un problema muy importante. Con soluciones online, de alguna manera, conseguimos solventar en gran medida este trabajo. Por otro lado, poníamos también en cuenta el tema de las relaciones, que os ponía ese ejemplo, que era algo muy, como os digo, muy habitual cuando empezó todo esto, que se debatía en conferencias que había en ese momento, se ponía como tema, digamos, de moda, pudiéramos decir, el hablar de cómo te puede afectar a tu cadena de suministro. Que sin duda alguna hay que seguir teniendo en cuenta, pero ahora tenemos que verlo incluso ya no solo por proveedores chinos, sino con cualquier proveedor de cualquier otro país o de los países que sin duda alguna se están viendo más afectados por la situación del coronavirus. Con lo cual es muy importante tenerlos presentes. Ya no solo por la parte de proveedores, igual también a nivel de las relaciones con vuestros propios empleados. Tener planes de comunicación adecuados. Ha habido mucha gente en su casa, por ejemplo. Aquí en España hemos estado, no sé, han sido 90 días aproximadamente,
Bueno, todavía muchas empresas siguen igual también, o seguimos todavía teletrabajando para evitar posibles rebrotes o contagios, con lo cual es muy importante el que muchas personas han pasado de estar en la actividad del día a día y en la comunicación permanente con la empresa, yendo a las oficinas, a estar desde su casa, donde a lo mejor el recibir un correo electrónico de manera adecuada, pues evidentemente transmite una tranquilidad, te permite seguir trabajando con cierta normalidad. Entonces, es muy importante tener y contar con planes de comunicación adecuados para que siempre todo el personal sepa cómo actuar y cómo hacer ante cada situación. Por otro lado, hemos tenido que evaluar también nuestros riesgos y nuestras auditorías, como os decía, en donde de alguna manera tenemos también esa relación establecida con los diferentes actores o partes interesadas, como veis en este caso, y que debemos de tener en cuenta. La parte de los proveedores, con la cadena de suministro, como os decía, fundamental también, ya no solo por, como decía, empresas chinas, sino incluso también empresas locales que se han podido ver más o menos afectadas, tenemos que tenerlos en cuenta. El año pasado os hablaba, una de las aristas de las que os hablaba era precisamente los acuerdos recíprocos entre empresas, que es algo como que lo vemos muy lejano, muy imposible de realizar, pero que realmente si nuestra empresa se viera muy afectada o con un gran volumen de personal afectado, pues realmente contar con esos acuerdos recíprocos nos hace estar mejor preparados y de alguna manera, si la empresa de la competencia se ve afectada, también que nosotros podamos apoyarle. Porque si no, en el momento en el que nos veamos afectadas, los acuerdos van a ser mucho más difícil de que se realicen y también van a ser mucho más costosos, sin duda alguna. Entonces, bueno, es algo en lo que, pues ya os digo, el año pasado pudimos analizar o estar gran parte de la presentación analizando solamente ese punto, con lo cual, fijaros, si era también para poder contaros cosas, pero que bueno, hoy hemos centrado en otros puntos, como os decía. Y luego, por otro lado, también tener esa adaptación, resolución y aprendizaje, para lo que también vais a ver que es importantísimo todo el tema de programa de cultura, concientización, que también ahora os iré comentando o iremos profundizando. Por otro lado, la R de resiliencia, en cuanto a la respuesta rápida, evidentemente los planes de comunicación o los planes de continuidad son fundamentales. También el año pasado lo comentábamos como uno de los puntos fundamentales en esas aristas que decíamos. Y hoy, pues, lo vamos a ver un poquito más por encima con estos puntos que os decía. Hay pocas empresas que realmente tenían como escenario de desastre la pandemia y mucho menos que hubieran probado. Ahora, sin duda alguna, si en cierta manera vamos recuperando la normalidad, sería una de las situaciones que nos deberíamos de volver a plantear y tratar de mejorar y, sobre todo, como habéis visto anteriormente, tomar en cuenta esas lecciones aprendidas, esos errores, esos fallos que hemos cometido, esos inconvenientes que se han producido para tratar de mejorar ante posibles rebrotes o posibles situaciones que se repitan como la que hemos vivido. Y por otro lado, la revisión y adaptación, que es en lo que profundizaremos también junto con el radar de riesgos que os decía, para poder de alguna manera diseñar de manera adecuada nuestros planes de auditoría, cambiando constantemente con la situación de los riesgos que va cambiando. Esto evidentemente nos hace que no estemos auditando porque sí, no estemos auditando por simplemente regulaciones que nos lo establezcan, sino que en todo momento vayamos adaptando nuestras auditorías a la matriz de riesgos que también va cambiando. Entonces, por eso es fundamental esa auditoría basada en riesgos que os venía mencionando, ¿vale? Y que podáis adaptaros a esos cambios de los riesgos y que, por lo tanto, tengáis que replanificar. Y, por supuesto, evidentemente también que esos hallazgos que se van detectando, esas correcciones, vayan totalmente alineadas a los objetivos que se están establecidos o que se han establecido. Posiblemente, con los cambios que se han producido, hayamos tenido que hacer un análisis de la situación de los hallazgos que teníamos inicialmente, para ver si realmente seguían teniendo esa importancia que tenían en su momento o debíamos de adaptarlos a los nuevos hallazgos que habíamos identificado. Porque posiblemente algo que era prioritario antes del mes de marzo, lo mismo en abril ya no era prioritario. Entonces, es muy importante también ir revisando todos esos hallazgos y que los vayamos alineando a los objetivos de la compañía, que eso es lo que nos va a dar esa adaptación a la situación cambiante y, por lo tanto, nos aumentará nuestra resiliencia. Entonces, como os digo, es muy importante que tengáis en cuenta o que consideréis, evidentemente, estas 5 R's como parte de ese estudio, ¿vale? Y aquí, bueno, al final no lo preparé, me hubiera gustado a lo mejor hacer una pequeña encuesta y ver cuál es o cuál consideráis vosotros de todas las R's
que os he comentado que estáis mejor preparados o vuestras compañías están mejor preparadas. Fijaros que este estudio, que es ya de hace unos años, nos arrojaba estos datos, donde a lo mejor yo, antes incluso de haberlo analizado o de haberlo revisado, hubiera dicho que el mayor porcentaje o donde hubiera encontrado una mayor madurez, digamos, hubiera sido a lo mejor en el radar de riesgos, porque considero que es algo que las compañías ya cada vez van tomando más importancia, se va alineando a los objetivos, hay muchísimas normativas que nos hablan de la gestión de riesgos, normativas como protección de datos, antisoborno, ISO 31000, NIST 27001, 22301. O sea, hoy en día la mayoría de las compañías de alguna manera tienen un pequeño apartado en relación a la gestión de riesgos, con lo cual yo hubiera apostado por una mayor madurez en ese sentido. Sin embargo, nos encontramos que hay una mayor madurez en cuanto a una respuesta rápida. Habría que haberlo visto también, o hubiera sido interesante hacer este análisis también ahora después de la situación del coronavirus, para ver si realmente hemos tenido esa rápida respuesta o hay compañías que han estado totalmente bloqueadas, han sabido adaptarse menos más, con lo cual, bueno, eso podría ser incluso un ejercicio para a lo mejor en unos meses poder volver a contactaros y ver cuál es vuestra situación después de todo lo acontecido y cómo habéis ido mejorando en cada una de esas R's, como os decía, que son importantes para que vayáis aumentando esa resiliencia. Hoy, sin duda alguna, como os decía, quiero que nos centremos principalmente en dos de ellas, que es la del radar de riesgos y la de la revisión con la parte de auditoría. Y os voy a mostrar cómo hacer esa transformación de los riesgos para que realmente no sea simplemente una gestión de riesgos, sino que os ayude a aumentar la resiliencia organizacional. Por un lado, quiero que veáis un poco qué era lo que cuando estaba ocurriendo la situación del COVID, nos estábamos enfrentando dentro de lo que era la parte de la gestión de los riesgos. Por un lado, muchas compañías de alguna manera comenzaban a improvisar sus equipos de crisis, todas aquellas que no lo tenían identificado. Estaban viendo cómo se estaba produciendo realmente un impacto a nivel del personal, ¿vale? Que se estaba viendo afectado. Uruguay quizás es uno de los países, si no me equivoco, disculpadme ahí, que creo que quizá menos impacto está teniendo junto con Argentina a lo mejor, a diferencia de otros países que sí que están viéndose mucho más afectados como México, Perú, Ecuador, pero evidentemente hay que tenerlo también presente y estoy seguro que creo que incluso hoy no estáis solo personal de Uruguay, sino que estáis de otros países también y que nos hemos podido ver afectados, que alguien de nuestros equipos se ve realmente afectado por la situación y eso nos impacta evidentemente a las operaciones o a la situación de la compañía, viéndolo desde el punto de vista de la compañía. Por supuesto, lo más importante son las vidas humanas, pero hoy sobre todo aquí estamos analizándolo desde el punto de vista de la operativa de la compañía para tratar de prepararnos ante esa situación. Podemos ver también, hemos podido redefinir o tratar de redefinir cuáles son nuestros procesos críticos. Muchas compañías lo que tenían identificado como procesos críticos en el BIA ante una situación normal no son los procesos críticos que ha habido hoy. Ha habido compañías que han rediseñado incluso los servicios que prestaban para adaptarse a la situación que están viviendo hoy en día, sin duda. Con lo cual, bueno, pues ahí, pues, por poneros un ejemplo, veíamos cómo compañías, grandes compañías que se encargaban de la destilación de bebidas alcohólicas, por ejemplo, han redefinido sus procesos para generar gel hidroalcohólico para toda la desinfección de manos. Con lo cual, sus procesos críticos han ido evolucionando ante la situación que se ha ido produciendo para adaptarse a lo que estábamos viviendo hoy en día. Y han pasado de desarrollar bebidas alcohólicas para desarrollar el gel desinfectante. Con lo cual, bueno, pues es también esa forma que todo esto estoy diciendo, las compañías han visto lo que estaba sucediendo y han tenido que, sobre la marcha, ver cómo poder ir adaptándose. Sin duda alguna, el impacto financiero. Compañías que han visto, imaginaos, compañías relacionadas con el turismo, con todas las empresas relacionadas con aeropuertos, tal, evidentemente han visto muy afectados todos sus ingresos, con lo cual han tenido que ver cómo adaptarse a esos impactos financieros, cómo redefinir objetivos, cómo redefinir plantillas, con lo cual es importantísimo también, o lo han tenido en cuenta todo ello. Y por otro lado, los aspectos legales también, porque han salido nuevas regulaciones, nuevas exigencias por parte del gobierno sobre los trabajadores, sobre la gestión de servicios, con lo cual también hemos tenido que tener en cuenta, o igual
sobre legislaciones, regulaciones que nos aplicaban, que nos exigían también cumplir con determinados aspectos en unos determinados plazos, y hemos tenido que redefinir porque esos plazos han sido ampliados, han sido redefinidos, con lo cual es algo también que hemos tenido que tener muy en cuenta. Ahora bien, esto era lo que nos hemos tenido que enfrentar en nuestro día a día, en muchas de las ocasiones, o en muchos de los casos, por lo que conozco, de manera improvisada, pero mientras esperamos esa vacuna que viene a nivel del personal, tenemos que buscar nosotros la vacuna en cuanto a nuestro proceso de gestión de riesgos para tratar de enfrentarnos a todas esas situaciones cambiantes que hemos visto que se han venido afectadas por la situación del COVID. La primera de ellas es la transformación o la actualización de los riesgos. Era lo que os decía, seguramente si ya lo habéis actualizado, lo comentaba también, por ejemplo, en el capítulo de Isaca de Costa Rica, que fue hace ya más tiempo, entonces todavía la situación estaba incluso más reciente, donde a lo mejor había compañías que tenían su matriz de riesgos y a día de hoy es que todavía no la tenían actualizada, con lo cual lo que tenían de los meses anteriores no valía absolutamente de nada. Tenían que enfrentarse a esa actualización de riesgos donde se les hacía muy difícil de alguna manera tomar la matriz de riesgos y lanzarla o enviarla o ver cómo, o estaban acostumbrados al levantamiento de la información de manera presencial, con lo cual era muy difícil actualizar esa matriz de riesgos. Hoy, sin duda alguna, todos aquellos que no lo hayáis hecho, debería de ser una de las actividades que tendríais que tomar como primordial. Es decir, tengo esta matriz de riesgos, voy a ver cuál es la situación actual con la situación que estamos viviendo. Con lo cual, ponerle mucho foco en ello. Sin duda alguna, tendréis que ajustar igualmente vuestras políticas internas, vuestras políticas a nivel de, como habéis visto, de seguridad incluso. Ya no es lo mismo las políticas que había a lo mejor de seguridad física que las que hay ahora. Ahora las de seguridad laboral, evidentemente, se han sumado o se han ampliado muchísimas más de las que existían anteriormente. Y todo ello, pues nos tenemos que ir adaptando con la situación que va ocurriendo, la situación cambiante, e ir adaptando y actualizando nuestras políticas para poder difundirlas y que todo el personal tenga conocimiento, tenga idea de lo que está ocurriendo. Tenemos que contar con la infraestructura adecuada, como habéis ido viendo también. Todo eso nos lo va a dar también nuestro resultado de los riesgos. Saber si necesitamos más recursos para poder prestar de manera adecuada nuestro teletrabajo, si tenemos que tener una infraestructura adecuada para prestar el servicio a nuestros clientes, con lo cual tenemos que tenerlo también muy presente y que venga como resultado de esos riesgos. Contar con herramientas online, como os decía, fijaros, os ponía un ejemplo del tema de la actualización de riesgos. Contar con herramientas que te permiten lanzar encuestas y consolidar todo ese resultado de una manera automatizada, pues evidentemente me está suponiendo que mantener actualizada mi matriz de riesgos sea una actividad, una tarea prácticamente inmediata en el día a día, con lo cual es algo fundamental hacia lo que debemos de ir. Y, por supuesto, también contar con planes de comunicación, porque son los que también, en cierta manera, nos van a reducir muchos de los riesgos que a día de hoy se nos pueden estar presentando. Una comunicación adecuada, una gestión adecuada, saber cómo estar teletrabajando, saber cómo trabajar con la vuelta a las oficinas. Es fundamental contar con esos planes de comunicación. Y, por supuesto, contar con planes de contingencia a la que nos estamos enfrentando y contingencias futuras que se puedan acontecer o producir. Posibles rebrotes, posibles afectados en un mayor volumen, posibles afectados que no se hayan visto a día de hoy y que se puedan ver en un momento determinado y que no tuviéramos todavía identificados, con lo cual trabajar también sobre ello. Será parte o el resultado de los riesgos también, contar con planes de comunicación, planes de continuidad, planes de contingencia. Con lo cual es importantísimo ponerle foco en todo ello y estar, como os digo, mejor preparados para acontecer esa situación. Ya que una mejor preparación, una mejor identificación de los riesgos y una mejor preparación por la parte de riesgos, sin duda alguna nos aumentará nuestra resiliencia. Desde el lado de vista de la auditoría interna, que era otro de nuestros dos pilares fundamentales dentro de la presentación de hoy, pues sin duda alguna tenemos que también enfrentarnos a lo mismo, como habéis visto, que teníamos desde el lado de riesgos, porque realmente son las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar nuestra compañía con la situación del COVID-19. Y de todas estas situaciones que hemos producido, que se han producido, cómo ha impactado auditoría o cómo auditoría tiene de alguna manera que buscar igual esa vacuna para su área, esa vacuna para su gestión, para tratar de continuar con la actividad del día a día. Por un lado, y fundamental, es
hacer la auditoría basada en riesgos. Sé que muchas compañías a día de hoy todavía no lo hacen. Las buenas prácticas así lo indican, que hay que ir hacia una auditoría basada en riesgos. Las 3 líneas de defensa que os comentaba yo, una práctica muy recomendable dentro de la gestión de auditorías. Con lo cual, para que todavía auditoría tome muchísima más relevancia dentro de la compañía, sin duda alguna debería de estar basándose en los riesgos que presenta la compañía, porque es lo que os va a permitir optimizar el trabajo de auditoría dentro de la propia organización. Sin duda alguna, que sepáis darle también un enfoque dinámico. Estábamos muy acostumbrados al trabajo en el día a día, donde yo tenía mi plan de auditoría, donde yo cada año veía las auditorías o los ciclos de auditoría que tenía y de alguna manera hasta el año que viene a lo mejor no volvía a revisar mi matriz o mi planificación de auditoría. Hoy, sin duda alguna, tenemos que saber hacer este enfoque dinámico. Si tengo mi auditoría inicialmente con una planificación en enero, en marzo estalla toda la crisis a nivel mundial de la pandemia del coronavirus, tengo que adaptarme a esa situación. Auditorías que a lo mejor estaban basadas en determinados controles físicos de la compañía, si estamos todos teletrabajando, evidentemente no tiene mucho sentido. Tendré que priorizar y ver qué otros riesgos cobran muchísima más importancia por lo que se está aconteciendo, lo que se está viviendo. Entonces, tenemos que saber conseguir ese enfoque dinámico, porque ese enfoque dinámico será lo que nos dará también una mayor resiliencia. Contar igual con herramientas colaborativas es sin duda una práctica también fundamental. Conozco de muchas compañías que han tenido problemas, a lo mejor contaban con software de auditoría, pero software instalado en los equipos de la oficina, con lo cual, al haberse ido a su casa o estar con un equipo portátil, se encuentran con que no pueden seguir trabajando en sus auditorías o en la planificación de sus auditorías o en la gestión de sus equipos de trabajo, los papeles de trabajo, porque todo está en la oficina. Tener herramientas colaborativas donde tienes un software que te permite tener tu planificación de auditorías y poder hacerla a través de la propia plataforma, pues evidentemente es un punto fundamental. Y por otro lado, también las estrategias a nivel de recursos humanos. Saber en todo momento también cómo mover al personal, porque ha habido que hacerlo. Ha habido que a lo mejor áreas que se han visto más afectadas, ha habido que mover al personal a esas otras áreas. Entonces, tenemos que tener muy presente que el área de recursos humanos conozca las habilidades, las cualidades, los roles y funciones y en algún momento poder pensar en esa rotación interna que fuera necesaria, porque sin duda alguna eso nos dará también un aumento de la resiliencia en las compañías, ¿vale? Ahora bien, habéis visto ese punto de vista tanto de la parte de riesgos como de la parte de auditoría. Ahora yo aquí os traigo, para terminar, unas sugerencias para que aumentéis vuestra resiliencia. Algunas, sin duda, algunas las he ido mencionando durante la presentación, pero bueno, a modo de resumen, las traslado aquí. Por un lado es reforzar la cultura en materia de resiliencia, desde los altos directivos hasta cualquier personal que trabaje dentro de la compañía. Es fundamental, es lo que nos va a dar también un mayor aumento de la resiliencia, porque si no existe esa cultura en la compañía, difícilmente vamos a poder conseguir aumentar la resiliencia organizacional. Tenemos que formalizar estructuras orientadas a la resiliencia, como os digo, desde la alta dirección, los consejos de administración de las compañías, presidentes, gerentes. Tenemos que tener una estructura donde desde ahí se fijen objetivos para aumentar la resiliencia, ya que si no, si al final solo depende de un área, del área de continuidad, del área de riesgos, difícilmente vamos a conseguir de alguna manera trasladar esa resiliencia organizacional a toda la compañía. Tener roles y responsabilidades, como os digo, a todos los niveles también. Además de tener esas estructuras donde participen la alta gerencia y los consejos de administración, también tener claramente definidos esos roles y responsabilidades a todos los niveles, por lo que os decía también incluso de las estrategias a nivel de recursos humanos. Contar y apoyar o apoyarse en las lecciones aprendidas, ¿vale? Esto es muy importante y también saber divulgarlas, porque os mencionaba también en diapositivas anteriores la importancia de esa comunicación a todo el personal, saber cómo hacer frente a la situación cambiante, cómo estamos trabajando ahora mismo, tener el apoyo de que si a un futuro vuelve a pasar, cómo tenemos que enfrentarnos, con lo cual también es muy importante esas lecciones aprendidas de diferentes áreas, cómo trasladarlos también al resto de la organización. Por supuesto y sin duda alguna, realizar pruebas, muy importante, considerar ahora, sin duda alguna, escenarios como la pandemia. Y por otro lado también yo os invitaría a que fijarais unos indicadores de resiliencia, ¿vale? Con lo cual son indicadores que os van a ayudar
para que si a día de hoy no teníais presente todos esos temas a nivel de resiliencia, los consideréis y pongáis foco en ellos para tratar de aumentar la resiliencia en vuestra compañía. Y es precisamente con lo que quiero terminar. De alguna manera, haceros una propuesta de posibles escenarios, posibles indicadores que ayuden a aumentar vuestra resiliencia, que podáis tomar como base. Creo que luego, sin duda, os compartirán esta presentación para que lo podáis ver más tranquilamente, pero yo os invitaría a decir, voy a tomar estos indicadores o alguno de ellos y voy a ir midiendo progresivamente en el tiempo para saber si voy aumentando la resiliencia en mi compañía, porque cualquiera de ellos os va a ayudar a determinar si realmente sois más o menos resilientes también. El primero de ellos, y evidentemente por todo lo que hemos visto, es el volumen de riesgos que tenéis sin gestionar. Si a día de hoy, como os decía, que lo sé y hay muchas compañías así, si nuestra matriz de riesgos está tal cual estaba antes de la situación del coronavirus, pues sin duda alguna tendremos un objetivo muy importante que perseguir o una práctica muy importante que llegar a cometer. Con lo cual, si nos ponemos cuál es nuestro volumen a día de hoy, y aquí en este caso lo que pretendo es reducir, es un indicador hacia abajo, llegar al menor volumen de riesgos sin gestionar, que querrá decir que tendremos la mayor parte de ellos gestionados. Aumentar el porcentaje de nuestras auditorías basadas en riesgos. No tenéis por qué pasar de 0 a 100. Si a día de hoy hacéis auditorías basadas en regulaciones, a nivel de cumplimiento, en objetivos de la alta dirección, si queréis empezar a basarlos en riesgos, hacerlo a lo mejor a partir de determinados procesos o los más críticos y poquito a poquito vais aumentando hasta que tengáis vuestra planificación de auditorías con vuestro ciclo de auditoría, donde uno de esos factores que determinen vuestra planificación de riesgos sea vuestra planificación de auditorías sea el resultado de la matriz de riesgos. Por otro lado, igual, el resultado de auditorías sin gestionar. Parece una tontería y estoy seguro, y gran parte de los que estáis aquí pertenecéis a área de auditoría, pero al final como que se pone mucho foco y mucho esfuerzo en realizar la auditoría, ejecutarla, identificar o trabajar sobre los papeles de trabajo, identificar debilidades, pero luego no se pone el mismo ímpetu, el mismo enfoque en hacer seguimiento a los hallazgos, a lo que hemos encontrado. Y al final detectamos que hay muchos hallazgos que en su momento se hizo todo el trabajo de detectar, pero que al final, por no tener recursos, por no haberle puesto la importancia suficiente, se quedan sin gestionar. Si conseguimos aumentar el que haya muchos menos hallazgos sin gestionar, evidentemente muchos más hallazgos gestionados, evidentemente estaremos aumentando igual nuestra resiliencia. Hablábamos del programa de cultura también, de la concientización, del tema de comunicación. Eso os va a ayudar también a medir, cuanto más cursos tengáis, mejor preparados estaréis. Porcentaje de sustituciones de personal sin afectación. Esto parece una tontería, pero es un indicador también muy importante. Si yo veo que hay personal afectado y se genera un caos, se quedan tareas sin realizar, sin tal, evidentemente estoy mucho menos preparado. Si detecto que hay personal que se ve afectado, hay personal que cambia tal, pero las actividades continúan trabajándose, tenemos perfiles que de alguna manera se van centrando en ello, pues sin duda alguna me irán afectando muchísimo menos todas esas acciones. Si nuestro tiempo medio de interrupción de servicios y procesos también se reduce. No es lo mismo a lo mejor cuando nos ocurría al principio, donde nos veíamos interrumpidos durante mucho tiempo, a que cada vez ante una situación que va ocurriendo nos va afectando muchísimo menos. O el porcentaje de restauraciones de procesos de forma rápida ante sucesos inesperados. Evidentemente, de esta manera podremos también saber y determinar si estamos aumentando o no nuestra resiliencia. Y luego igual también el número de desviaciones de las metas ante situaciones de estrés. Si a día de hoy nuestra compañía inicialmente tenía unas metas y más o menos, a pesar de toda la situación que estamos viviendo, hay compañías que están sabiendo hacer frente a ello, pues evidentemente sin haber sufrido esas situaciones de estrés conseguimos mantener nuestros objetivos, pues sin duda alguna estaremos mejor preparados y seremos mucho más resilientes. Con lo cual, quería terminar con esto para aportaros el mayor valor posible, más allá de todo el conocimiento, como os he dicho, toda la experiencia que al final, la verdad que lo bueno que tiene mi trabajo es que voy hablando con personas de diferentes países en el día a día, Argentina, Perú, Ecuador, tal, y al final te vas enriqueciendo mucho de lo que cada uno le va sucediendo, le va ocurriendo. Y bueno, pues aunque lo hemos centrado en la parte de riesgos y de auditoría, considero que, bueno, que tuvierais estas sugerencias o estos indicadores como punto de partida
sería un aporte de gran valor para todos vosotros para que podáis ir mejorando o ir tratando de mejorar vuestra resiliencia dentro de, en principio, lo que es vuestra gestión en el día a día dentro de la compañía, vuestras áreas, pero que igualmente os invitaría a trasladar a la alta gerencia y al final, en definitiva, a vuestras organizaciones. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad. Os agradezco mucho vuestro tiempo y, si no me equivoco, pues entiendo que ahora habría un turno de preguntas. Así es. Tú sabes que estamos un poquito cortos de tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, mira, aparece una. Acá te mandan saludos desde Costa Rica. En medio de este entorno para fortalecer la resiliencia, ¿qué papel o dónde ubicarnos la innovación? Ok, muy bien. Muchas gracias desde Costa Rica. Muy bien, bueno, con eso ya me respondíais a la pregunta que decía, que entendía que bueno, había no solo gente de Uruguay, sino también estabais de otros países. Pues muy bien, esa consulta realmente es algo que muchas empresas se están preguntando hoy en día. Si realmente todo el tema de la innovación, al final, debe de quedarse a un lado por la situación que estamos viviendo, o realmente podemos hacer frente a tener, seguir o seguir teniendo esos objetivos donde entra en juego la innovación, sin duda alguna. Muchas de las prácticas que yo os estoy comentando forman parte también de esa innovación, que al final tratemos de mejorar, de trasladar esos conceptos, y eso sin duda alguna nos reforzarán también y nos mantendrán también en esa innovación dentro de la compañía. De todas maneras, habría que ver o habría que establecer también hacia qué orientación queremos llevar la innovación. Evidentemente, si lo hacemos en el enfoque que yo os he mostrado hoy, cómo innovamos en nuestra gestión de riesgos, cómo innovamos en nuestra gestión de auditoría, pues sin duda alguna ahí os hablaría de contar con soluciones que evidentemente os van a ayudar a estar mejor preparados, de alguna manera hacer esa planificación de auditorías basadas en riesgos, que os va a ayudar también a mejorar o aumentar, o podríamos verlo también desde el enfoque de la innovación de las organizaciones como tal, donde ahí ya dependería, sin duda alguna, de los servicios, productos que podáis prestar, y que habría que ver también dentro de los presupuestos que se tienen marcados el poder seguir haciendo frente a ello. Pero al final es algo que depende mucho de cómo esté funcionando la compañía y cómo puedas hacer frente a ello. Es algo muy particular, por así decirlo. Por poneros también otro ejemplo, no es lo mismo la innovación que a lo mejor ahora mismo una entidad financiera pueda estar planteándose que a lo mejor una empresa del sector turismo, donde evidentemente esa se ha visto 100% afectada, con lo cual seguramente la innovación que puedan hacer frente en esa compañía, pues a día de hoy prácticamente sea nula, porque tengan que estar centrados totalmente en la supervivencia. Y sin embargo, pues a lo mejor otras entidades pues, puedan seguir tomándola en consideración o hacer frente. Pero vamos, yo dentro de lo que comentabais o de lo que os comentaba, pondría foco en esa gestión de riesgos y esa auditoría, como la he demostrado yo. Bueno, ha sido un placer escucharte, muchas cosas para reflexionar, así que desde ya te agradecemos muchísimo tu ponencia, y si llegan a surgir dudas, estamos cortitos de tiempo, ya no hay lugar para más preguntas, te las enviaremos para su posterior devolución. Así que un placer. Perfecto, así lo hacemos. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos. Vale, muy amable. Saludos, chao, chao.